Muy buenas tardes, buenos días y sean todas bienvenidas y también bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña la señora embajadora Carmen Claramunt. ¿Cómo está usted, Carmen? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, don Pedro. Un honor estar conversando con usted. Gracias a usted. Recordemos que la embajadora Clara Munt es la subdirectora de la Academia Diplomática Manuel María de Peralta dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto, ubicado en San José de Costa Rica. Embajadora, quisiéramos partir con una pregunta de aproximación y quisiéramos saber cómo definiría usted la diplomacia científica, tomando en consideración que usted se desempeña dentro de una academia que forma a los futuros cuerpos diplomáticos de Costa Rica. ¿Cómo lo ven desde la Academia Diplomática Costarricense a la diplomacia científica? ¿Cómo la definirían? Bueno, mire, yo, si me permite, yo quisiera empezar diciendo que usualmente hay muchas definiciones de lo que es la diplomacia tradicional y que esa diplomacia tradicional tiene mucho que ver con el arte de la negociación y del diálogo para tener incidencia en las relaciones internacionales. Y que usualmente dentro de esa tesitura de la diplomacia tradicional se ha entendido que los interlocutores naturales son los representantes del Estado, los representantes oficiales del Estado, dígase los diplomáticos acreditados como tales ante otros estados o ante organismos internacionales. En el fondo, cuando yo empecé a escuchar el término diplomacia científica, empecé a preguntarme, muy bien, ¿de qué estamos hablando si yo no veo que ese tema lo hayamos retomado al interior, por ejemplo, de nuestro ministerio inicialmente como tal, pese a que cuando empecé a leer un poco sobre el tema, yo dije, pero si son cosas que hemos hecho, tal vez no de manera sistémica, no de manera transversal, pero el ministerio siempre ha tenido que trabajar muy directamente con científicos en el tema, por ejemplo, de la organización de la energía atómica. Está clarísimo que para la adopción de las cumbres, de las conferencias, de los instrumentos sobre biodiversidad, sobre cambio climático, los científicos tenían un diálogo muy intenso con los diplomáticos, ¿verdad? Y que existía todo ese mundo desde hace mucho tiempo. En materia médica estamos permanentemente llevando y trayendo información y coordinando con los sectores de salud, lo mismo en la FAO, con los sectores de agronomía, etcétera. Y entonces, ¿a qué llamábamos diplomacia científica? Yo empecé a preguntar y debo reconocer que nosotros mismos no teníamos una idea clara, pero cuando me acercaba a los científicos tampoco la tenían muy clara. Y de pronto me tocó asistir por pura casualidad a actividades que se llamaban de diplomacia científica y se realizaban única y exclusivamente entre científicos. No había un solo diplomático. Es más, una vez quedé perpleja cuando en uno de esos conversatorios se dijo que los resultados de la cumbre, ¿verdad? Estuvieron en las manos de científicos y prácticamente nunca se mencionó la labor de trasnochada ni ¿verdad? De negociación de los diplomáticos, quienes además, como representantes del país, tienen la responsabilidad de negociar los compromisos que el Estado está dispuesto a aceptar, porque luego vienen las consecuencias y eventualmente si lo llevamos a un extremo hay responsabilidad internacional si no cumplimos con nuestros compromisos. Entonces, en derecho internacional hay todo un tema de la buena fe, de la obligación de los estados de cumplir los compromisos que asumen en esos instrumentos y por eso la labor del diplomático es muy específica. Pero de allí pasamos a otro aspecto y es que hoy en día la diplomacia tradicional está largamente superada. Ya no es ese concepto decimonónico del siglo XIX, solo entre diplomáticos a puerta cerrada, el tema de la gobernanza, la complejidad de los retos que no tienen ninguna comparación con los que hubo en el siglo XX, hace que el Estado no pueda todo resolverlo solo y han surgido otros actores que tienen a veces el mismo poder o la misma capacidad de influencia que los propios estados. Esto ha significado que hay
hoy desde los años 90, pero se ha fortalecido en el siglo XX, un concepto de diplomacia pública que es abierta, incluyente, que tiene que tomar en cuenta la gobernanza, que tiene que tomar en cuenta el interés de las ciudadanías, el interés no solo de las ciudadanías nacionales, sino de las ciudadanías exteriores, que tiene que pensar no solo en los retos propios, sino en los retos globales, porque hay retos que no los podemos atender desde nuestra individualidad. Entonces yo diría que la diplomacia científica, para aterrizar un poquito más en este tema, es el arte de la negociación y el diálogo, pero sobre todo del acercamiento con la comunidad científica para que juntos podamos atender esos retos que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología no solo nos ayudan a identificar cuáles son esas alarmas, cuáles son esos problemas que debemos resolver urgentemente. No solo nos dan la clave del monitoreo del comportamiento de esos fenómenos, sino que también nos pueden dar respuestas, soluciones y aún así instrumentos de medición para ver cómo avanzamos en la atención de esas dificultades. Entonces, hoy en día la ciencia es transversal, no es un tema con una dimensión solo económica o con una dimensión solo social, ¿verdad? Tiene además una dimensión ética porque una de las cosas que se ha sabido a lo largo de muchos años es que no necesariamente el progreso alcanzado en las ciencias y la tecnología estaba al alcance de todos los seres humanos y hacia eso es a lo que tenemos que tender en esa diplomacia científica. Eso es lo que debemos apuntar y precisamente cuando usted menciona estos grandes desafíos de la humanidad de hoy que distan tanto de esas realidades decimonónicas, de esa diplomacia tradicional, eso me hace reflexionar acerca de un texto que usted publicó recientemente en coautoría con otros colegas suyos. Me refiero a este artículo intitulado Construcción del Interés Común, un juego de entrenamiento con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. En ese texto que usted es coautora, se plantea que estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, también conocidos como ODS, son una herramienta pedagógica que también sirve para construir un interés común. Al leer este texto, la pregunta que nos surge es, ¿cómo esta herramienta pedagógica podría luego contribuir a tomar decisiones en política exterior? Muchísimas gracias también por esta pregunta. Lo primero es hacer una declaración honesta. En realidad, el juego, el instrumento pedagógico no es de mi autoría, es de la autoría de don Paul Bergman, el doctor Paul Bergman, a quien yo le debo una gran consideración y reconocimiento. En realidad él es el ideólogo, digamos, del instrumento. Yo no lo conozco personalmente, pero he tenido muchos intercambios con él. Es un humanista convencido y la unidad, sí, debo decirlo, y la unidad a la altura de las circunstancias fue la entidad a través de su director general, de su director multilateral, el doctor Ravi Haddad, quien nos facilitó un curso a solicitud nuestra sobre diplomacia científica, donde precisamente el profesor Bergman fue el que nos aseguró ese primer curso a diplomáticos y a científicos que fueron convocados en ese primer experimento. Entonces, en realidad, lo que hicimos nosotros fue servir adicionalmente para poner a prueba esa metodología y eventualmente aplicar los correctivos del caso a partir de esas experiencias y de los intercambios tan ricos que tuvimos durante una semana del curso. Entonces, volviendo a su pregunta, yo diría que, digamos, la importancia de ese instrumento es que así como los diplomáticos tenemos que saber negociar y tenemos que saber dialogar, ese instrumento nos enseña a entender que cuando uno se enfrenta ante un reto, ante una situación, ante un desafío, hay muchas voces y muchas opiniones y muchas perspectivas. Y que hay que crear un interés común, que hay que construir una comunidad de intereses para ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y entonces
los ODS, ¿verdad? Que fueron adoptados en el 2015 y que a pesar de que tienen un periodo teóricamente o políticamente, digamos, declaratoriamente perentorio, en realidad no es así, es una tarea que va a seguir constante de una u otra forma a lo largo todavía de una historia muy lejana de la humanidad, donde yo no sé cuál es ese límite. Y en ese sentido, los ODS siguen interpelando a la ciencia y la tecnología en los desafíos que plantean en lo que yo le comentaba antes, en el monitoreo de esos problemas y en la solución a los retos. La estructura de ese instrumento pedagógico nos dice muy claramente cuál es esa ruta crítica que tenemos que tener en cuenta para construir ese interés común, para lograr una negociación, que es, ¿verdad? Y primero hacernos preguntas, ¿qué está pasando? ¿Dónde hay problemas? Busquemos los datos para ver cómo llegamos a tener una evidencia de por dónde está el problema y cuál es su prioridad y cómo deberíamos atenderlo, luego provocar alternativas para que los decisores de política pública tomen las decisiones y que esas decisiones no sean decisiones retóricas, inventadas, improvisadas, sino sean decisiones informadas, ¿verdad? Y entonces la idea es cómo plantear alrededor de, digamos, el juego empieza con que los distintos miembros de un team proponen cada uno sus 3 objetivos de desarrollo sostenible más importantes para que entre todos lleguen a definir un objetivo de desarrollo sostenible que sirva como paraguas, que sirva como puerta de entrada para tener incidencia en todos los demás. Pero ponerse de acuerdo sobre eso ya es difícil. Entonces, el juego consiste en hacer una especie de diplomacia científica entre diplomáticos, entre científicos, para ponernos de acuerdo y ver dónde vamos a poner ese foco, cómo logramos entendernos, logramos acercar ese lenguaje entre científicos y políticos para que efectivamente la decisión y las prioridades que vayamos a determinar sean las correctas y respondan a ese proceso global de reflexión y de puesta en común de conocimiento. En efecto, cada vez que se toman decisiones sobre estas materias en política exterior, cada vez se hace más necesario recurrir a la evidencia que aporta la ciencia. Esa sería una gran recomendación para mejorar o profesionalizar las labores de nuestros ministerios de exteriores en nuestra región. Sobre ese mismo punto, quería preguntarle qué recomendaciones podría compartir usted con nosotros para que la diplomacia científica florezca de mejor manera en nuestra región. Bueno, tal vez es una pregunta como muy grande para mí. Yo diría que partiendo de eso, partiendo de esa visión de que todos nos necesitamos, de que todos podemos ser útiles, de que la diplomacia en general y la diplomacia científica en particular parten de ese principio de la inclusividad, del encuentro, lo que tenemos que hacer es buscar cada vez más esos espacios de acercamiento, esa construcción de confianzas entre el científico y el diplomático que usualmente trabajaban en paralelo, muchas veces trabajaron en paralelo, los científicos iban por un lado tocando puertas, conocían dónde estaban los fondos y recursos para sus proyectos, nosotros no sabíamos en qué estaban, nosotros íbamos para nuestro lado atendiendo temas y negociábamos cosas tal vez en paralelo con eso, cuando si juntamos esos esfuerzos podemos maximizar, no solo maximizar ese empleo de cada uno de nosotros con nuestras apuestas, nuestras capacidades, nuestros empeños, nuestras visiones, sino también los resultados a los que debemos aspirar. Entonces, una cosa que yo creo que a la academia le funcionó fue empezar a tocar puertas y a socializar las inquietudes con los colegas, a tocar las puertas de la Academia Nacional de Ciencias y también a tener diálogos muy ricos y muy abiertos con ellos, a tocar puertas con las universidades y a buscar que se desarrollen sinergias que a futuro puedan ir moviéndose solas, ¿verdad? Nosotros empezamos con un proceso muy tímido y hoy en día yo creo que ya Costa Rica tiene por lo menos la experiencia de unos 3, 4 cursos importantes en diplomacia científica que han ido increciendo en términos de inclusión de las personas, pero también en términos de
compartimiento de responsabilidades de quienes los organizan, cómo se definen los contenidos y cómo se llevan adelante. Creo que las academias diplomáticas tienen un rol muy importante que jugar en este tema, muy importante. Creo que las academias diplomáticas tienen que apostar a este impulso que está tomando la diplomacia científica. Y me parece que se hace en asocio con otros actores, que no puede ser un tema como tan interno, sino que tiene que ser un tema en asocio con otros dentro de propuestas colaborativas. En efecto, esa sería una gran recomendación, empezar a trabajar más de manera colaborativa que competitiva, y tal vez así se puede florecer de mejor manera. Eso, Muchísimas, nada más, sí. perdón, don Pedro, y eso es muy importante lo que acaba de decir. A veces los seres humanos tendemos a creer que lo que hacemos es como lo mejor, lo único, ¿verdad? Es lo máximo. Y se nos olvida que hay otras personas que también están haciendo cosas muy importantes, ¿verdad? Y no se trata de sustituirnos en el conocimiento, se trata de ponerlo en conjunto y de no competir entre ramas, quiénes son más importantes, si los científicos o los diplomáticos, sino acercar el lenguaje para que nos entendamos y saquemos la tarea. En efecto, no podría estar más de acuerdo con esas palabras, embajadora. Le agradecemos una vez más por su tiempo y por sus inspiradoras reflexiones. Si aquellas personas que están interesadas en leer en extenso este artículo que fue publicado por la embajadora Claro junto con sus coautoras, el doctor Bergman también, vamos a dejar el vínculo de este texto, de este artículo, en la descripción de aquí, de este video. Y también aprovechamos de agradecer a todo el equipo de Diplocientífica que en el fondo hace posible este encuentro, ¿verdad? Recordemos que Diplocientífica es tanto la red como el observatorio de diplomacia científica para América Latina y el Caribe. También, bueno, y si están más interesados en saber acerca del acontecer de diplomacia científica en nuestra región, les invitamos a que revisen nuestro sitio web. Es un sitio web bastante fácil, bastante didáctico. Es diplomaciacientifica.org. Así que, embajadora Clara Muntz, muchísimas gracias una vez más y todo lo mejor para el 2023. Para ustedes, para todos ustedes también, y muy honrada, don Pedro, porque me haya invitado a este encuentro. Hasta pronto. Hasta